Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. En esta mañana, hermanos, hay una enseñanza muy especial, muy especial. Y voy a pedir que abra su corazón y que con mucha nobleza acepte el mensaje que Dios va a impartirle a través de su servidor a su corazón, amados. Hoy es día de misiones. Amén, amados. Día misional, de misiones. Cada primer domingo de cada mes celebramos misiones y bendecimos. Y Dios responde de una manera muy hermosa, hermanos, muy hermosa. Quiero que vaya abriendo su Biblia en Primera de Timoteo 6, del versículo 3 al 10, para dar solamente una pequeña introducción. Esta escritura, hermanos, de Primera de Timoteo capítulo 6, Primera y Segunda de Timoteo son cartas pastorales. Pablo está instruyendo, enseñando, está capacitando a Timoteo para el pastorado. Le está diciendo cómo pastorear, cuáles son los requisitos del pastor, del obrero. Puede llamársele también anciano, puede llamársele también obrero, pastor, servidor, predicador. Y Timoteo es una esponja, está aprendiendo. Y dentro de todas estas enseñanzas que Pablo le da a Timoteo, voy muy despacio porque quiero que quede muy claro y quiero cuidar mucho mis palabras por lo que se va a decir en este día. Le da también advertencia, y cuando usted lee Primera y Segunda despacito, lo va analizando, va encontrando que Pablo hace algunos señalamientos de algunos elementos que se han portado mal. Y entre ellos hay también algunas enseñanzas donde él advierte que en los últimos días de la fe se iba a hacer un mercader o un mercado de la fe, hermano. Ya nos había advertido la palabra del Señor. No debemos de sorprendernos ni de asustarnos que hoy en este tiempo haya tanta gente lucrando con la fe de las personas, que las iglesias se han vuelto un negocio personal y familiar, que mucha gente se ha enriquecido de una manera personal, precisamente, hermanos, por el mal uso, la mala interpretación de las escrituras, y que hoy en nuestros días muchos buscan, hermanos, el ser ministros, obreros, pero no porque en ellos haya el deseo en su corazón de enriquecer el reino celestial, sino más bien de enriquecer sus propios bolsillos. Y sí, cierto, es un negocio, hermanos. Ahora bien, el hecho, y esto ya se los había dicho, se lo vuelvo a repetir hoy, el hecho de que se haga mal uso de las escrituras y de la fe en cuanto al dinero no inhabilita, no desecha las promesas de Dios. Dios sigue bendiciendo, hermanos. Dios honra a los que le honran. Dios es un Dios de bendición. Es cierto, hermanos, que hoy tenemos mucho predicador muy rico, mucho pastor muy rico, con congregaciones pobres. El texto que vamos a leer nos va a enseñar, hermanos, que aquel que es llamado a la milicia, el que milita para la obra del Señor, no puede enredarse en los negocios de la vida. Que Pablo jamás buscó beneficios económicos,
sino que buscó el beneficio de la gente, del pueblo, la salvación de las almas. Entonces, la bendición, y yo sé que esto va a causar un poquito de, porque va a quedar en las redes sociales, pues va a subir y mucha gente lo escucha. Yo creo que la riqueza y la prosperidad no es para el que predica, sino para el que oye lo que se predica. No es para el pastor, sino para la congregación. Creo yo que el siervo de Dios debe de vivir, porque así lo señala la Escritura, así exhorta la Escritura, a que debe de vivir, debe de comer, debe de vestir de lo que el alfolí, de lo que la congregación provee en ofrendas para su sustento. El que trabaja por el evangelio debe vivir del evangelio. La palabra del Señor nos lo señala. Pero es muy diferente a interpretar que la prosperidad es únicamente para el que está arriba. Y aquí es donde viene el punto que ahorita en unos momentos lo vamos a analizar. Los predicadores hablan mucho de la semilla. Traiga semilla, ponga semilla, porque la semilla es la siembra y la Biblia habla de la semilla. Pero nunca hablan de la tierra. Ningún sembrador pone la semilla en una tierra que no está preparada, barbechada, lista para dar fruto. La semilla se debe de poner, se debe de sembrar donde va a dar fruto. Entonces, siempre se habla de la semilla y no se habla de la tierra. ¿Por qué? Porque regularmente el predicador dice: la tierra soy yo. Siembren en mí. Hoy voy a explicar muchas cosas y a muchos de ustedes les va a abrir la mente. La iglesia nuestra iglesia, este templo, este lugar, esta congregación, es una congregación de muy buena tierra. Muy buena tierra. Tierra fértil, tierra productiva, tierra húmeda, lista, que recibe semilla y germina rápidamente. Nos hemos convertido en una iglesia muy bendecida, muy próspera. Una iglesia, hermanos, relevante, sobresaliente. Una luz en medio de tanta oscuridad, hermanos. Hemos hecho las cosas bien. Y esto es porque es tan extraño encontrar una iglesia que administre bien, que haga las cosas bien. Por eso hay tantos grupos y tantas divisiones y tantos pequeños grupos, hermano, porque todos miran detrás de una iglesia un negocio. Pero eso ya se nos había advertido. ¿Listos con la escritura? Si alguien enseña falsas doctrinas, ahora permítame, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted lo puede seguir leyendo en la Reina Valera, pero si me escucha un poquito diferente, hermanos, puede compararlo, ¿ok? Pero ponga atención porque estoy usando la Nueva Versión Internacional. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Se parece a lo que está pasando hoy, ¿verdad que sí? Y esta escritura tiene 2000 años.
¿Ve cómo la palabra de Dios es relevante? El versículo en el que estamos, en el 5, continúa diciendo: este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es antiguísimo este texto y es tan moderno y nuevo y relevante para este tiempo. Vuelvo a repetir: este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener grandes ganancias o ganancias. Versículo 6. Póngale mucha atención al 6. Yo lo leo en Nueva Versión Internacional, pero léalo también ahí donde lo tienen Reina Valera. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Déjeme detengo aquí. Porque Dios bendice. Ahora, si el que recibió la ofrenda se lo gastó yéndose a Las Vegas con prostitutas, discúlpeme la expresión, pero es algo real. Cuando el que lo dio por amor a Dios, la bendición jamás le será quitada al que sembró con amor, aunque aquel se haya maldecido tocando la santidad de Dios. Porque cuando alguien da algo, lo da para Dios, y lo que es de Dios es santo, es separado, apartado. Ahorita voy a explicar algo más ahí. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Cuando hay satisfacción, la bendición fluye, la prosperidad llega. Este evangelio sí es de prosperidad y sí debemos de creer en la prosperidad. Leamos la escritura. Satisfecho con lo que uno tiene. Versículo 7. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Porque lo demás es extra. Si comiste, si vestiste, si dormiste calientito, si estás bien, debes de estar satisfecho. Ahora, que Dios te ame y que te dé más, Él es tu Padre celestial y Él bendice a quien Él quiere. Y Dios bendice. Pero todo comienza con satisfacción. Todo comienza cuando tú dices: estoy agradecido por lo que tengo. Ahí empieza todo. ¿Dónde me quedé? ¿El 7? ¿El 8? 9 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente, la hunden en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. El dinero no es malo, el amor al dinero. Ahora, le voy a dar una explicación. Sigo despacio, pero va a estar muy interesante, ¿eh? Ténganme paciencia. ¿Por qué la iglesia tiene un alfolí? ¿Por qué no se escucha la palabra alfolí? En el Antiguo Testamento se usaba un alfolí, storehouse, la caja principal, el lugar donde se depositaban los diezmos y las ofrendas. De ahí se daba sustento a los levitas, a los sacerdotes, se ayudaba a la viuda, al huérfano, se bendecía al pueblo, se construía el templo, se hacía lo que se tenía que hacer. Se pagaba por las ofrendas, etcétera, etcétera. Se pagaba por
los sacrificios que se tenían que dar, etcétera, etcétera, hermanos. Ahora, las iglesias modernas no quieren adoptar el alfolí, porque el alfolí lo que hace, pone orden. El orden es importante porque el alfolí es el que recibe y reparte con justicia. Entonces el alfolí es la administración de Dios en la iglesia. Ahora, muchas iglesias dicen los diezmos son del pastor. Bueno, bíblicamente no, pero cada quien puede interpretar a su manera y a su gusto como ellos quieran. No vamos a entrar en discusión. El diezmo es un principio bíblico. No entró en la ley, no comenzó en la ley, comenzó en la promesa abrámica. Fue Abraham el que lo practicó. ¿Y a quién se lo dio? A Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec en el Nuevo Testamento según Hebreos? Cristo. Qué tremendo. Y Jacob prometió, la ley lo estableció. Entonces la gracia te quita el ayo de la ley, pero te deja las bendiciones de los principios. Voy a explicar. Se lo voy a explicar mejor con testimonio. Cuando miran ustedes a su pastor, mucha gente cree y piensa que el pastor es un hombre muy adinerado porque vive muy bien. El problema es que cuando alguien llega y me dice, pastor, ¿me presta? Y le digo, no tengo. Gente se sorprende y creen que estoy mintiendo. ¿Por qué no soy un hombre con una cuenta bancaria de mucho dinero? ¿Por qué no tengo muchas propiedades? Solamente mi casa es todo. Y no la he pagado todavía porque le di educación a mis hijos y me salió carísimo. Pero aún así, ¿por qué me miro como un hombre de mucha abundante riqueza material? ¿Por qué la gente nos juzga? Ah, tú vas a la iglesia de los ricos, los fresas. No, les llaman de todo, hermano. Creen que somos gente muy adinerada. Hace unos años atrás, muchos años atrás más bien, cuando comenzábamos con las misiones, yo estaba en Guatemala, fui a Guatemala, estábamos comenzando a observar los pastores que estaban en las aldeas, no en la ciudad, en las aldeas, que estábamos reclutando, no reclutando, estábamos adoptándolos para mandarles una ofrenda mensual, para bendecirlos y cuidar de ellos. Porque había muchos jóvenes que salían de la escuela bíblica, allá son tremendos, los agarran saliditos de la escuela bíblica, los envían y los dejan en una aldea donde no hay nada. Y le dicen, que Dios te ayude. Y comienzan a predicar y a vivir de lo que, y se les prohíbe trabajar. Así es el evangelio en Centroamérica. Todavía algunas organizaciones todavía trabajan de esa manera. Entonces, ya comenzábamos a trabajar con misiones, fui para allá. Cuando llegué me recibió uno de los líderes y al siguiente día íbamos a ir para las aldeas y eran como unas 3 horas y media, 4 horas. Entonces había que quedarse en la capital. Y Guatemala la capital es linda, hermanos, la eterna primavera. Tú disfrutas mucho, excepto por los camiones. ¿Dicen amén? Y fuimos al centro y estuvimos caminando y en aquel tiempo todavía había muchas limitaciones. Todavía trabajaba en lo secular. La iglesia estábamos todavía en la reconstrucción interna del otro templo y
batallábamos mucho, pero aún así queríamos bendecir con las misiones. Entonces, mi economía era muy limitada también. Cuando llego, fuimos al centro y miré unos zapatitos que me enamoré de ellos en el aparador, y eran de piel, de esos buenos. Y en aquel tiempo, le estoy hablando bastantes años atrás, costaban como unos $50. Creo que ahora, si lo tradujéramos al tiempo de hoy, serían como unos $150, $180, algo así, más o menos. Eran de elegancia y de piel y buena calidad, de aquel tiempo. Entonces, los iba a comprar porque había reservado como unos $60, $70 extras por si algo pasaba. No era mucho, pero pues dije, si algo pasa, por lo menos para el camión. y dije, de venida, para no irlos cargando, porque vamos a ir a la montaña. Y nos fuimos a la montaña. Dije, cuando vuelva, me los compro. Llegando a la montaña, ya se reunieron los pastores, tuvimos un evento bien bonito. Era un evento seccional, o sea, del área. Entonces había como unos 16, 18 pastores más o menos. Se ministraron, comenzamos a orar, pasaron al altar, y en el altar estábamos orando, y estábamos yo orando por unas personas, y estaba un pastor de rodillas, y cuando uno está de rodillas muestra uno la suela del zapato. Y la suela del zapato pues ya estaba, ya se le miraba, ya el calcetín también estaba roto. ¿Sí me entienden, verdad? ¿Sí me entienden? Yo sé que me están entendiendo. Y yo cuando estaba orando y estaba imponiendo manos y miré eso, me di la otra vuelta, me dije, no, esto no hay que verlo. Y seguí orando, pero se me quedó en la cabeza. Al terminar el evento, se levanta la ofrenda, pero yo soy muy observador. Y miré que el pastor por el cual yo había orado no pasó a dar ofrenda. Y dije, ajá, ahí está el punto. Por eso está tan miserable, porque no pasó a dar la ofrenda. Mire yo qué cruel, Pero hermanos, cuando ya estábamos, porque después siempre nos preparaban comida, ya ve cómo somos los latinos, ¿no? Estábamos comiendo y todo, y comenzamos a hablar de cada uno de los pastores. Y cuando llegamos al punto de hablar de este pastor, hermanos, me dice algo muy interesante. Me dice, este hermano viene de mucho más lejos, dice. Y se me acercó y me dijo que si podía prestarle dinero y que después se lo pagaba, porque hizo un esfuerzo extraordinario para conseguir para el camión, para llegar, pero no consiguió para irse de vuelta. Cuando me dijo eso, dije yo, adiós zapatitos. Porque cuando hay una necesidad, ¿cómo puedes retener? No sé si me está entendiendo, hermanos. Entonces Dios trató conmigo y tuve que entregarle la ofrenda. Y dije, ¿sabes qué? Dale esta ofrenda. Y ya, los zapatos se fueron. Ya no hubo zapatos. Yo no sabía lo que Dios estaba enseñándome en ese momento, hermanos, pero me enseñó un principio. Ahí Dios me enseñó un principio. Después terminó todo, me vine, volví a casa y ya, lo olvidé. Dije, no le di importancia, nunca doy informe de lo que hago, lo que no hago. Pero sucedió algo muy interesante. Después de eso, a la semana mi esposa me dice, vamos a Cabazon. Era por ahí noviembre. Dice, hay que preparar algo para despacito ir comprando algo para darle a nuestros hijos. Nuestros hijos estaban pequeños todavía. Y como había escasez económica, había que prepararse con bastante anticipación. Y llegamos a Harlan, de los zapatos Harlan, me parece que es Harlan o Herlan o algo así. Y mi esposa en aquel tiempo pues era de cupones, precisamente por eso, porque teníamos una economía muy limitada. Y me dijo, aquí tengo un cupón de ese lugar, vamos. Y llegamos. Y cuando entramos, había un sale special. Hasta quería limpiar la tienda. Entonces,
Ya con el cupón, los zapatos nos costaron $2 y $3. Entonces comenzamos, dije, pues de una vez, para todos le compramos a todos los hijos, los 3. Le compré a mi suegra, a mis cuñados, que no los quiero. Salimos con un montón de cajas, hermano. Dije, $2, $3 más, nos ponemos a venderlos afuera de la iglesia. Siempre con la mente de negocios, ¿no? Entonces de ahí aprendí un principio, que cada vez que caía algo en mi mano y había una necesidad, yo tenía que soltarlo. Lo que yo le estoy diciendo no es para que usted lo haga, no lo haga, hermano, porque ninguno puede tener más alto concepto de sí mismo sino el que Dios le ha dado, conforme la medida de fe que Dios le dio. Entiéndame eso, voy muy despacio, pero me voy a tomar el tiempo porque esto es bien importante lo que le voy a decir. Todavía no entro en el mensaje. Entonces de ahí aprendí algo, que cada vez que alguien me daba algo o que caía algo en mi mano, terminaba yo dándolo. Y por ello es que nunca he tenido ni una cuenta, ni he tenido dinero, porque todo lo que cae en mi mano termina en las manos de otro pastor o de algún huérfano o de alguien que lo necesita. Y eso fue lo que yo aprendí, y así he practicado mi cristianismo. Y así enseña la iglesia también. Y yo no sabía el principio que Dios me estaba enseñando, porque entonces Dios comenzó a bendecir a los hermanos. Cuando entramos en misiones, hermanos, aún no terminábamos adentro la construcción, estaba feo por dentro, hermano. Ahora está hermoso el lugar, pero estaba feo, hermano. Y en vez de invertir el dinero en lo que pintar aquí y poner allá, terminábamos enviándolo, porque yo pensaba en un pastor que no tenía pan en su mesa, o que estaba batallando para conseguir, o para buscar un poco de dinero para el camión para llegar. De ahí después comenzamos a comprar vehículos, motocicletas, y allí, hermano, se abrió aquella. Y yo me di cuenta que todo lo que llegaba a mi mano terminaba, lo soltaba, porque no podía retenerlo. Pero ¿cuántos saben que Dios no se queda con nada? Dios comienza a bendecir, y me bendecía por aquí, me bendecía por allá. Jamás nos ha faltado nada. Vivo bien, como de más, visto bien, viajo mucho y no tengo nada. Porque entonces los levitas, cuando iban a repartir la tierra a la tribu de Leví, se le dijo: denles a todos, reparten la tierra, pero la tribu de Leví no le dé nada, porque yo soy su sustento. El pastor no debe de enriquecerse. Los que deben de enriquecerse son el pueblo, y el pueblo cuidará de su pastor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Entonces, ¿por qué no tengo nada? No tengo nada porque en el momento que cae algo, hay tantas las necesidades que hay, que es imposible suplirlas todas. Pero ¿cómo podría yo gastar miles de dólares en algo inútil o pasajero cuando yo sé que allá hay una necesidad? ¿Me están comprendiendo, hermanos? Ese es el problema que tengo. Pero Dios honra a los que le honran. Dios bendice. El hecho que haya gente, hermano, que usa mal, el hecho que haya gente, hermanos, que se enriquezca con la fe de las personas, no quiere decir que Dios ha dejado de bendecir a los suyos. Dios los va a bendecir y los va a prosperar, hermanos.
Porque usted trae sus diezmos y sus ofrendas al alfolí. Y el alfolí lo que hace, le da un salario al pastor. Y el pastor de eso vive. Entonces mi dependencia no está de ese salario, está de Dios. Y Dios prometió que jamás me iba a faltar nada. Y hasta la fecha Él lo ha cumplido. No hay necesidad de meter las manos donde no debes de meterlas, de tocar lo que no debes de tocar, porque eso le pertenece a Dios. El diezmo es de Dios, la ofrenda es de Dios. Ahora sí, segunda de Corintios 9, 6 al 15. ¿Me entendieron, hermanos? Entonces, cuando me pida prestado, olvídese, hermano. El pastor no tiene donde caerse muerto. Ah, discúlpeme, sí tengo donde caerme muerto, porque ya compré todo. No, cajita y todo. Mira qué chula está, hermano. Hasta la calé, me puse así. Le voy a poner unas llamas y le voy a poner a un lado Rocketman and the last trip. Qué chido, ¿verdad? Pero no se preocupe, hermano. Acuérdense que yo le prometí que los iba a enterrar a todos ustedes. Lo voy a cumplir. ¿Sí? Por eso no compré las flores, porque se marchitan. Segunda de Corintios 9, ¿ya lo tienen? Versículo 6. Voy muy despacio, me voy a tomar mi tiempo. Si se aburre y tiene que irse, está bien, váyase. No hay problema, hermano, no me va a molestar. Pero me voy a tomar mi tiempo hoy porque esto está muy interesante. Pero esto digo, versículo 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Alguien está entendiendo? El que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Por qué sigo en la miseria y en la pobreza? ¿Por qué sigo batallando? Porque no ha sembrado. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Jamás se tiene que levantar una ofrenda por lástima. Tiene que ser por compasión, por amor. ¿Aló? Porque Dios ama ¿a quién? Si lo va a dar con tristeza, iba a decir no lo dé, pero digo, délo de todas maneras, aquí lo usamos. Ahora, que no reciba bendiciones, eso ya es otra cosa. Pero Dios ama al dador. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Traer, dice Malaquías, los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa y probadme en esto, derramaré sobre vosotros bendición hasta que, y reprenderé por vosotros al, sígame. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena. ¿Por qué entramos en misiones? Porque un día me habló un amigo y me dijo, mira, voy a andar por allá. Estamos a punto de perder la escuela bíblica. Entró en un lien la propiedad. Alguien metió de una manera fraudulenta y nos están robando la propiedad. Y estamos tratando de pagar abogados y estamos luchando y se nos ha ido mucho dinero. ¿Podrías recibirnos? Vamos a estar por allá buscando un poco de economía, a ver si podemos salvar la escuela bíblica. Esto es en México, no le voy a decir dónde. Cuando llegaron, la congregación era muy pequeña. Se levantó una ofrenda y era una ofrenda muy limitada y me dio mucha vergüenza.
Entonces Dios me dijo, si hubieses estado preparado. ¿Qué dice la Escritura? Prepare su corazón. Ahora, de ahí cambió mi mente, me dio el giro y entendí que el evangelio y la obra de Dios no se tiene que ver de las puertas hacia adentro, sino de las puertas hacia afuera. Porque no es la iglesia, es el reino de los cielos. Vamos adelante. Voy despacio. Yo sé que ya se aburrió, pero ni modo. Le tocó si hubiera quedado en casa. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11, amados. Para que estéis, ¿qué? En todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios te bendice para que bendigas. Ese es el punto que yo entendí, hermano, cuando esta cuestión de los zapatos, Dios me lo enseñó. Me dijo, nunca cierres tu mano. Nunca cierres tu mano, manténla abierta para que la gente pase y tome lo que necesite de tu mano. Pero si la cierras, en el momento que la cierres, yo puedo pasar y si la encuentro cerrada, no voy a depositar nada. Solo manténla abierta. Y así crecí en el ministerio yo, con manos abiertas. Por eso todo lo que pasa, y muchos hermanos se enojaban conmigo porque me regalaban relojes, me regalaban corbatas, me regalaban zapatos, y después me preguntaron, pastor, ¿y el que le regalé está en El Salvador, hermano? Y hay quienes que dijeron, ya no le vuelvo a regalar nada. Ok, pues ni modo. Pero si lo tienes, eso es lo que no me alcanza a entender, hermano. No me alcanza a entender. Ahora, no podemos criticar al que tiene un avión y se va a comprar otro, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Pero por qué? ¿Cuántos zapatos tiene usted? ¿Cuántos pies tiene? 2. ¿Cuántos zapatos hay en su closet? Ah, ¿verdad? ¿Cuántos carros tiene? Ya no. 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple al que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, y asimismo en la oración de ellos por nosotros a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Un día llegué a un lugar, no le voy a decir dónde. El pastor había estado enfermo y cuando llegué, fuimos a visitarlo. Era uno de los que sustentábamos mensualmente. Al llegar, se lanzó sobre mi cuello, me abrazó, me pegó un beso y soltó una lloradera. Y me dijo, ¿cuánto doy gracias a Dios por la ofrenda que usted y su iglesia proveyeron para nosotros? Y no era ni la gran cosa, pero traía mucha bendición a su vida. Para usted puede ser nada, para mucha gente allá puede significarlo mucho. Hemos sembrado generosamente y por ello hemos cosechado generosamente.
Somos un pueblo bendecido. Somos una iglesia enriquecida y tenemos la bendición abrámica. Amén. Yo sé que estoy aburrido, pero ahí le va, porque ahora sí voy a entrar el mensaje. O sea, leí la palabra apenas. 7 principios del que siembra. Principio número 1: el que siembra siempre debe de mirar dónde va a sembrar. Hay que mirar la tierra. La tierra. Esta iglesia es buena tierra. Yo no soy la tierra. Yo soy el arado o la mula que jala el arado, como usted quiera. Pero la tierra es la iglesia. Es el alfolí de esta iglesia, hermanos. ¿Por qué? Cuando levantamos las ofrendas, hermanos, para la nueva construcción, el primero que tenía que salir enfrente es el pastor. Entonces mi compromiso fue de $25,000 y dije, pues, vamos a ponerlos ahí. Le dije a mi esposa se asustó un poco porque 25,000, lo creo o no, es la mitad de mi sueldo de la iglesia para mí. Entonces yo sé que para usted son migajas, que usted los tiene ahí se los gasta en un fin de semana, pero nosotros no. Entonces comenzamos yo a lidiar con cómo lo hacemos. Pero como a mí me invitan mucho, Dios me bendijo. Solté el carro que traía, ando en mi troquita. Mi esposa se puso a hacer viajes, le ha ido muy bien, ya los pagamos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Entonces, Dios bendice, proveerá vuestra sementera para la buena obra del Señor. Te bendecirá, te enriquecerá. Pero eso se necesita fe. Lo que hay que hacer es que cuando tienes la semilla, mira dónde vas a poner la semilla. Aquí va. ¿Por qué Ruri, que este fin de semana va a salir un grupo de los nuestros para ir a visitarlo a Senegal, allá en Dakar, para mirar cómo va la construcción, a la cual ya me envolví, ya estoy participando en ella, todavía no empezamos la nuestra, ya estoy metido allá? ¿Por qué es buena tierra? Porque son niños islámicos abandonados que nadie quiere, que él recoge, darles de comer, que es lo que la Biblia dice, darles un lugar en donde estén, donde coman, donde se eduquen, bendecirlos y cuidarlos, y sobre todo darles el evangelio. Esa es buena tierra, porque ellos van a volver a sus aldeas preparados, educados y con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una buena tierra. Ahora entiende por qué no puedo comprarme un avión. ¿Ya me entendió? El que siembra tiene que mirar dónde va a sembrar. Número 2, el que siembra no debe de comerse la semilla. Ese es el problema que tenemos. No tenemos porque no damos. Pero dices, no doy porque no tengo. No te comas la semilla. Aprende a honrar a Dios. Porque si honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. El principio del diezmo no es otra cosa, no más que la administración correcta espiritual de lo que Dios ha puesto en tus manos. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree. Ahora, no importa, porque ya es un acto de fe, ya no es una obligación. Por eso la iglesia ni exige, ni demanda, ni pone carga sobre la gente. Es algo que sale del corazón porque estamos bajo la gracia. Y el que da abundantemente
recibirá abundantemente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay gente que se sorprende cuando miran familias bendecidas, prósperas, y las señalan y las critican, pero nunca saben, porque aquí nunca se anuncia que esa gente es fiel con sus diezmos al alfolí. ¿Siguen aquí? No, hombre. Vamos en el 2 apenas. El 1 es: hay que mirar la tierra donde sembramos. Número 2, no debemos de comernos la semilla. Número 3, el que siembra no puede mirar a otros sembradores, andarse asomando a la huerta del vecino a ver cómo, a ver por qué le crecen a él y a mí no. Yo tuve una experiencia con mi hermano mayor. Un día fui a su casa. Yo tenía mi pasto seco, seco. Y yo fui a la de él y lo miré. Y estaba verde, verde. Y le dije: oye, ¿cómo le haces? Yo pensé que me iba a decir: mira, ve al Home Depot y cómprate este químico y este fertilizante. Eso. ¿Y sabe qué me contestó? Agua. Eso fue lo que me dijo: agua, agua. Dale agua y verás. Siempre andamos buscando fórmulas. Siempre andamos buscando que alguien nos dé la pastilla de cómo adelgazar. ¿Verdad que sí, hermano? Siempre andamos buscando que alguien nos resuelva. Siempre andamos culpando a alguien más de nuestros problemas. Siempre andamos señalando. Siempre somos víctimas. ¿Quieres ser bendecido? Dale a Dios lo que es de Dios. Punto, ya. No lo creo, no quiero. Está bien, no lo des, no te preocupes. Tu salvación no depende de lo que des. Tu salvación depende de que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Ahora, si en lo que está, en lo que te queda de años aquí en tu vida, quieres ser bendecido y vivir bien, dale a Dios lo que es de Dios. Pero así de miserable puedes entrar al cielo, no te preocupes. No, en serio, sí, puedes llegar, ¿no? Por favor, no le crean a los predicadores que dicen que la salvación se compra. No se compra. Es por la fe en Cristo Jesús. Amén. No andes mirando lo que otros tienen. Dios bendice como Él quiere y Él prospera. Pero este es un principio bíblico, hermano. Ahora, número 4, el que siembra lo hace como un acto de fe, no de obligación. Porque Dios ama al dador. Aprende a dar con gozo y con alegría. Por ello, hermanos, adquirimos buena tierra donde sembrar. El templo que vamos a construir es buena tierra donde sembrar. Será un lugar de avivamiento. Nuestros hijos vendrán a la casa de Dios en un lugar que sus padres construyeron, hermano, que levantaron con mucho sacrificio. Esos niños que vamos a adoptar en Senegal, hermanos, los vamos a sustentar, los vamos a educar, les vamos a dar el evangelio. Esa es buena tierra y los vamos a reenviar otra vez. ¿Por qué hoy estamos bendecidos? Porque por años y años estuvimos cuidando en Centroamérica y en Sudamérica, hermanos, a decenas de pastores, enviándoles su mensualidad para que pudieran pan en su mesa. Me di cuenta que eran buena tierra porque ellos predicaban a una aldea, hermanos. Le puedes mandar una brigada médica, le puedes mandar, hermanos, bendición, le puedes mandar alimento, pero lo mejor que le puedes dar es un obrero. Alguien que va y se entrega por 10, 15, 20 años de su vida a predicarles el evangelio, porque el evangelio cambia ciudades, cambia gente, cambia familias, cambia personas. El evangelio es poderoso, hermano. Buena tierra. Somos buena tierra. Y lo que hacemos, lo hacemos como un acto de fe. Tu diezmo es un acto de fe, tu ofrenda es un acto de fe. Y el que siembra, número 5, el que siembra buena semilla será expectante de una buena cosecha, porque la Biblia dice: el que siembra abundantemente, abundantemente también segará, hermano. Dios bendice, y hay algo maravilloso en todo esto, hermano. Escuche lo que le voy a decir. Esto se lo aprendí a mi hermano Ray Mesa. Él siempre decía esto. Señor, he sembrado mucho, he trabajado mucho, lo he hecho mucho, pero no lo quiero para mí, lo quiero para mis hijos.
Y es cierto, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Heredé a mis hijos y mis hijos serán bendecidos y prósperos. Ellos tendrán que dar cuenta de ellos mismos, pero una cosa sí se llevaron: la herencia de su padre, hermano. Bendición abundante, bienestar, salud, estabilidad en sus matrimonios. Bendición abundante. La iglesia tiene una cobertura preciosa, hermano, de bendición. El que entra aquí en la iglesia, el que participa de la iglesia, comienza a ser bendecido, porque es buena tierra, porque lo que se pone en esta tierra se multiplica. En un acto de fe, hermano, trae bendición y abundancia. Aquí no se lo come nadie. Aquí lo único, hermano, lo único que funciona es un alfolí que administra correctamente todas las dádivas, porque son dádivas espirituales, actos de fe, hermano. Por eso tenemos lo que tenemos, hacemos lo que hacemos, vivimos como vivimos, manejamos como manejamos, caminamos como caminamos, viajamos como viajamos. Ahí anda la hermana Rosy ahora. Acaba de salir de Estambul, ahora está en Tel Aviv. Excuse me. ¿Y yo qué le digo? Y le pagan por eso. Chihuahua y a mí. Y yo acá. Pero bueno, también ella sembró. ¿A quién le dan pan que llore? Digan amén. Calladitos. Si siembras una buena semilla, sé expectante de una buena cosecha. 6. El que siembra espera la lluvia temprana y tardía. ¿Qué significa eso? Que esto no es instantáneo, es un estilo de vida, hermano. Aún después de aquella enseñanza que Dios me dio, pasaron muchos años de dificultad, de angustia, de déficit, de sacrificio. Tiempos en los cuales daba y daba y daba y no recibía, y siempre estábamos dando y luchando y batallando. Yo decía: Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? Y Dios me llevaba a la escritura: el buen sembrador, el buen obrero, el buen labrador espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero la semilla ahí está, y en cuanto Dios mande la humedad, en cuanto Dios mande la lluvia, esa semilla va a germinar. Y cuando la semilla germine, hermano, todo lo que has esperado será compensado. Dios no se queda con nada. Dios bendice y prospera, hermano. Y Dios lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Y esta iglesia es una iglesia bendecida y será más bendecida todavía. Ya no seremos cola sino cabeza. Ya no seremos de los pobres sino de los ricos. Tiene que creerlo, hermano. El que siembra, número 7, el que siembra siempre lo hará por amor, por compasión al necesitado, a la viuda, al huérfano. Por amor a la obra, al evangelio, a la gran comisión, por amor a la casa de Dios, hermano. Por eso siempre procuro que a Dios y a la casa de Dios se le ponga lo mejor. No me ande barateando las cosas de Dios. A las cosas de Dios se le pone lo mejor de mí, hermano. Cuando traiga ofrenda, no traiga, por favor, lo que le sobra, porque estás ofendiendo a Dios. Estás ofendiendo. Esto me sobró. ¿Desde cuándo Dios es limosnero? ¿Desde cuándo está limosneando? No, hermano. David dijo: no puedo tomar algo que no me cueste para Dios. Tiene que costarme. Tiene que haber un precio. Tiene que haber un costo. Tiene que haber un tiempo. Tiene que haber un trabajo. Tiene que haber una inversión. Tiene que haber una semilla, hermano. Y ese es el elemento que aquella gente usa para abusar de los creyentes. Pero desde ahorita le digo, hermano, esta es una buena tierra. Aquí no hay abusos, aquí hay una buena administración. Se hacen las cosas correctas y nadie puede señalarnos, hermano.
Y donde quiera me puedo parar y puedo hablar de los diezmos y de las ofrendas, y puedo hablar de promesas y de semillas, y puedo hablar de dinero, hermano, porque no tengo vergüenza de nada, porque yo sé, hermano, lo que Dios ha hecho con mi vida y cómo lo ha hecho, hermano. Jamás he puesto mis manos, mis dedos en lo que es sagrado, hermano. Lo vamos a hacer y lo vamos a lograr en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Va a ver, Dios no se queda con nada, hermanos. El pueblo es una vergüenza, el pueblo latino, hermanos, y las iglesias y los pastores son una vergüenza de que siempre una mala administración, de que siempre hay recolección de fondos y desviando los fondos y enriqueciendo una familia o para una familia. Eso es del diablo, hermano. Es miserable. Esa no es tierra buena. Y si vienes de un lugar así, aprende, hermanos. Porque muchos cometen el error de que porque allá les fue mal, creen que así somos. Y no todos somos iguales. Otros no aprenden, hermanos, que allá lo hacían y cuando llegan acá no lo hacen. Porque están impuestos al mal uso. Y donde miran un buen uso, como que se confunden, como que algo no está bien aquí. Un día me encargaron una familia. Me habló un pastor y me dijo: pastor, ahí te encargo esta familia. La atendimos, llegó a la iglesia un par de veces, después ya no volvió. Mi esposa le habla porque nos había encargado el pastor y nos dijeron estas palabras: es que la iglesia está muy elegante, hermano. Todo está muy ordenado. No nos sentimos, porque estamos acostumbrados a lo sucio, al mal uso, a los abusos. Y el día que llegamos a un buen lugar, no sentimos que ese sea el lugar de nosotros. Cambiemos esa mentalidad. No somos gente miserable, somos gente bendecida, próspera. Ya llevo como una hora, ¿verdad? Yo sé, pero ya voy a terminar, porque vamos a hablar de los ricos de este mundo. El último mensaje, 1 Timoteo 6, 17 al 19. Ahora, aquí viene. ¿Quiénes son los ricos? Ustedes. ¿Por qué ustedes son los ricos? Porque comparativamente ustedes, con todos los cristianos de todo el mundo, ustedes están en un porcentaje en donde están en una posición económica muy estable, muy bendecida. Usted come 3 veces al día, hasta 4 o 5, digan amén. ¿Tiene más de un par de zapatos? Sí. Porque yo miré niños que no tenían zapatos para ir a la escuela, iban descalzos. Amén. Entonces usted es de los ricos. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, o sea, ustedes, enséñeles que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da, ¿qué dice la Biblia? Abundantemente todas las cosas para que Dios quiere que disfrutes, Dios quiere que seas bendecido. Nomás no seas altanero ni codo. Digan amén los codos. Ni miserable. Sé generoso, gózate, alégrate, sé parte del reino de los cielos. Siembra tu semilla con alegría, sé bendecido por Dios. 18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos ¿a qué? A compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Escucharon, santos? Somos bendecidos, amados del Señor. Que la vida sea buena tierra, que la semilla siempre sea depositada en una buena tierra, hermanos. Que siempre seamos generosos, que siempre hagamos la obra, que siempre trabajemos, que siempre nos esforcemos, amados del Señor. Y Dios
Dios que es fiel, Él va a bendecir. Amén, santos. ¿Entendieron el mensaje? Yo sé que no estuvo muy emocional, ni estuvo con muchas florecitas, pero necesitaba decirse esto, hermanos. Dios nos va a bendecir, amados. Dios nos va a prosperar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santos. Pónganse de pie, por favor.